Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, mi nombre es Loreto Pantoja, soy académica del Departamento de Promoción de la Salud de la Mujer y el Recién Nacido. En esta instancia vamos a revisar las modificaciones del primer trimestre de la gestación, específicamente las modificaciones locales. Bueno, entonces analizaremos las modificaciones que se producen principalmente en los órganos genitales y las mamas: útero, cuello, cervical, trompa de falopio, vagina y vulva y las mamas. Bueno, en términos generales, ¿qué es lo que se produce como cambio ya fundamental a nivel local? Es decir, a nivel de los órganos circunscritos en los genitales y en las mamas. Los cambios se refieren a cambios de hipertrofia, hiperplasia, es decir, hipertrofia, las células aumentan de tamaño; hiperplasia, también hay un aumento del número de las células; hay congestión y también inhibición, sobre todo inhibición acuosa. Tenemos que tener claro que estos cambios a nivel celular en estos órganos se van a producir principalmente por efecto ya del aumento de los niveles hormonales, ¿ya? Veamos qué es lo que sucede en el útero. Bueno, tenemos que tener en cuenta que el útero no grávido pesa aproximadamente 70 gramos. Es un órgano que fuera de la gestación es un órgano totalmente intrapélvico, ¿ya? El volumen aproximado es de 5 ml y durante la gestación va a tener un aumento progresivo, principalmente para albergar al feto, placenta y el aumento también que se va produciendo del líquido amniótico. Específicamente el cuerpo del útero se produce una hiperplasia ya leve, también hipertrofia, es decir, también aumentan de tamaño las células, y esto principalmente por efecto de la progesterona. El útero, el cuerpo del útero tiene una forma piriforme y pasa a una forma asimétrica, sobre todo en la zona ya donde se produce la implantación. Y ese signo ya se conoce como signo de Piscasek. También se va a evidenciar una consistencia pastosa ya en el cuerpo del útero, que es principalmente un reblandecimiento de la zona del istmo. Eso se produce aproximadamente a las 6 y 7 semanas y se denomina el signo de Hegar. La ocupación de los fondos de saco se denomina el signo de Noble-Budin y puede estar presente a las 8 semanas. ¿Ya? Bueno, hay que considerar ya un comentario específico en relación a esto, de que hoy en día generalmente existe un diagnóstico del embarazo mucho más precoz. A veces incluso las usuarias consultan a las 5 semanas de amenorrea. Entonces muchos de estos signos no se evidencian, ni tampoco se evidencian tan fácilmente, y podrían obviamente pesquisarse a través de un tacto vaginal, ¿ya? Sin embargo, sobre todo el signo de Hegar, el poder darse cuenta de que hay un reblandecimiento en el istmo, es bastante invasivo, ¿ya? Y por lo tanto no es algo que se realice de rutina, ya el ir en búsqueda sobre todo de este signo. Ahora, en relación al volumen del útero, ahí como ven va a ir aumentando desde los 5 ml que tiene el volumen de un útero no grávido, a aproximadamente ya lo duplica a las 8 semanas de gestación a 10 ml, luego 15 a 20 ml al término ya del primer trimestre. Como mencionábamos, entonces aquí va cambiando, como decía, la forma, o sea, al ser totalmente piriforme antes de la gestación, el útero sigue siendo piriforme a las 9 semanas, pero con esta característica más asimétrica, como lo habíamos dicho, como que se le hiciera una especie de huevito, sobre todo en la zona de la implantación. Luego ya pasado el primer trimestre, el útero se hace más globuloso para posteriormente, ya en etapas avanzadas del embarazo, hacer ovoide. Acá tenemos, bueno, cómo más o menos se relaciona ya en la clínica, si nosotros palpamos el abdomen de la gestante, dónde deberíamos más o menos encontrar el útero.
Y ahí podemos ver que en el fondo, ¿cierto? En el primer trimestre el útero todavía va a ser un órgano intrapélvico. Recién a las 16 semanas, 16, 17 semanas, el útero va a ser extrapélvico, ¿ya? Por lo tanto, esto es importante tenerlo en cuenta, en mente, porque nosotros debemos hacer una relación entre lo que la usuaria nos refiere, el cálculo de la edad gestacional, y luego lo que nosotros vamos a ir a encontrar en el examen físico, ¿ya? Entonces, si nuestro cálculo, nosotros, por ejemplo, ella nos entrega una fecha de última menstruación, se hace el cálculo de la edad gestacional y da, por ejemplo, 12 semanas, ¿ya? Pero luego vamos al examen físico y encontramos el útero a nivel de la cicatriz umbilical, quiere decir que hay ahí una incoherencia. Entonces, por eso es muy importante tener estos parámetros, ¿ya? De donde deberíamos encontrar el útero según la edad gestacional. Y en este último caso que les decía, tendríamos que pensar que efectivamente la fecha de última menstruación que nos dio la usuaria está errada, ya, o no es coherente, y por lo tanto estaríamos frente a un embarazo de una edad gestacional mayor. Por supuesto que esto habría que también corroborarlo con otros signos, ya, si encontramos o no latidos cardíacos fetales, y habría que completar finalmente el diagnóstico, ¿ya? Bueno, a partir del istmo, ya, que es esta zona que se encuentra en el útero, ya se forma durante la gestación el segmento inferior, ya. Esta formación es muy importante porque ayuda a ampliar la capacidad que tiene el útero para poder contener al feto, ya, sobre todo hacia etapas avanzadas de la gestación. Este segmento inferior comienza a formarse a partir de las 14 semanas, o sea, es como bien al límite del término del primer trimestre y del inicio del segundo trimestre, ¿ya? Otros elementos clínicos importantes que vamos a encontrar es a nivel del cuello uterino. El cuello uterino se vuelve de una coloración más azulada, ¿ya? Esto se denomina el signo de Chadwick y ya lo podemos encontrar a partir de las 8 semanas de gestación, de amenorrea. Este signo se ve principalmente este aumento de la coloración violácea del cuello por un aumento de la vascularización que hay en esa zona, ¿ya? También el cuello se va a tornar mucho más blando, ¿ya? Si nosotros hacemos un tacto, ya el cuello de una mujer no gestante es mucho más duro, más firme, ¿ya? En cambio, ya por la inhibición acuosa, la mayor vascularización, durante la gestación el cuello se reblandece y se coloca mucho más blando, ¿ya? Este es el signo de Godel. También podríamos encontrar una ectopia cervical, ya que sobre todo es más cercano a, más marcado en las primíparas. Ya la ectopia cervical es como una zona enrojecida en el cuello y que está dado principalmente porque se exterioriza el epitelio ya del interior del cuello. ¿Okay? A nivel de los ovarios podemos observar que hay importantes cambios en su estructura, ¿ya? Y por supuesto en su funcionalidad, ¿ya? Tenemos que el cuerpo lúteo gravídico, ya que se mantiene durante las etapas tempranas de la gestación para que se pueda sintetizar, ¿cierto? Las hormonas hasta que la placenta esté funcional, tiene una actividad máxima en más o menos hasta las 6-7 semanas y ya comienza a involucionar a partir de las 17 semanas. Por supuesto que durante la gestación a nivel de los ovarios hay un cese de la ovulación y de la maduración también de nuevos folículos, y también se puede observar a nivel histológico un aumento de la vascularización y del edema. Las trompas de falopio se observa una hipertrofia, ya principalmente en la capa muscular de ella, y esto también es por mayor irrigación sanguínea que hay en esta zona y la inhibición serosa. En vagina y vulva vamos a poder observar paredes que son muy rugosas, ya se colocan como aterciopeladas, ya que también se hipertrofian, ya. La mucosa de la vagina también y de la vulva va a adquirir un color violáceo, al igual que el cuello, ¿okay? Y esto también está dado por el aumento de la vascularización en esa zona.
Y también esto no solo es propio de la vagina y la vulva, sino que, bueno, todos los músculos del perineo. O sea, toda esa zona es una zona que durante la gestación es mucho más irrigada, ya por supuesto, porque después, sobre todo en etapas avanzadas de la gestación, el periné necesita mayor distensibilidad, ampliarse ya para poder dar salida al feto en el momento del parto. A nivel de las mamas vamos a observar una hipertrofia y también hiperplasia glandular. Hay aumento del tejido adiposo, hiperemia, o sea, una mayor también vascularización e imbibición acuosa líquida. Todo esto es porque la mama y la glándula, ya que aumenta, ¿cierto?, su tamaño y también su número de células, necesita prepararse para la lactancia, ¿ok? En la mama también se puede observar la red venosa de Haller y la areola primaria, ya muy al límite de este trimestre, al inicio del segundo trimestre. Y también vamos a poder observar la areola secundaria y los corpúsculos de Montgomery. Ya los corpúsculos de Montgomery son como una hipertrofia de glándulas sebáceas que se encuentran en la areola. Aquí lo podemos ver en esta imagen, ya que está la red venosa de Haller, ya como se ve esta mayor vascularización a nivel de la mama, y los corpúsculos de Montgomery, ¿cierto?, en la areola. Ya todo esto también va en pro, ¿cierto?, de el preparar la mama para el momento de la lactancia, del inicio y luego la mantención de la lactancia. Entonces, al revisar todos estos aspectos y cambios que se producen a nivel local, circunscritos a los órganos genitales y a las mamas, nos tenemos que preguntar entonces cuál es la importancia que nosotros tengamos estos conocimientos. Y nuevamente, como ya lo hemos mencionado a lo largo de esta presentación, es fundamental que nosotros, si llevamos esto a la práctica, a nuestra práctica clínica, relacionemos la FUM, es decir, la fecha de última menstruación que nos refiere la usuaria, con eso nosotros vamos a hacer un cálculo de la edad gestacional y lo vamos a relacionar con lo que nosotros encontramos en estos órganos, o sea, a nivel del útero, a nivel de los genitales, de las mamas. Y podamos preguntarnos si son coherentes nuestros hallazgos con el cálculo de la edad gestacional que habíamos realizado previamente, ¿ya? Entonces, como ya habíamos dado este ejemplo del útero, si nosotros sabemos que aproximadamente el útero está a nivel umbilical aproximadamente a las 20 semanas, ¿ya?, o todavía el útero está intrapélvico durante el primer trimestre, nosotros al hacer el cálculo de la edad gestacional eso debería ser coherente con eso. Y si encontramos discordancias, por supuesto que tenemos que aclararlas, tenemos que ver que a lo mejor no es una fecha de última menstruación segura y que por lo tanto nos podemos encontrar, por ejemplo, frente a un embarazo de más edad gestacional. Esto es importante porque en el contexto ya de nuestras acciones, sobre todo lo que es el control prenatal, van a cambiar. Ya no es lo mismo tener a una usuaria en control prenatal en el primer trimestre que en el segundo trimestre. Ya las acciones que vamos a realizar son distintas. Entonces es muy importante que todos estos hallazgos nosotros los relacionemos en la clínica y los relacionemos con la edad gestacional. Y eso es lo que queremos finalmente, llevar estos conocimientos a la clínica, ya tenerlos siempre presentes y poder, como les decía, lo más importante, relacionarlo con la edad gestacional, ya para que así se fundamenten ya o se redirijan nuestras acciones. Bueno, muchas gracias. Estaré atenta a sus consultas y éxito en todo.